Hola, los saluda Carlos Grosso y les doy la bienvenida a Charlando con Charles, un espacio que he creado en Internet para que hablemos de todo sin restricciones. Mis invitados de hoy, Javier Giraldo, periodista con muchos años de experiencia, trabajó para Séptimo Día, para City TV, para Casa Editorial El Tiempo. Sin embargo, él me pide que lo presente como una persona que está aprendiendo a hacer periodismo. Bienvenido, Javier. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Saludo también a Omar Hernández, trabajó para Cable Noticias como periodista, presentador también, trabajó para Canal Capital, para Canal Caracol y se ha desempeñado también como jefe de redacción. Bienvenido, Omar. Gracias, Carlos. Saludos para todos, para mis compañeros analistas. También saludo a Camilo Montoya, él se encuentra en estos momentos en Melbourne, en Australia. Él trabajó en Colombia para CMI Noticias, para City TV, para Canal Capital y actualmente es corresponsal para la Deutsche Welle y France 24 en Australia. Bienvenido, Camilo. Hola Carlos, muchas gracias por la invitación y un saludo para Javier y para Omar también. Bien, ¿por qué he invitado hoy a tres periodistas? Porque he querido darle continuidad a estos temas del periodismo y de la academia que a veces son un dolor de cabeza para los nuevos periodistas, para las personas que entran a trabajar a los medios de comunicación. Y hoy vamos a tocar el tema cómo contar una noticia en un minuto, el gran dolor de cabeza de algunos periodistas que quieren contarlo todo, con reacciones, con gráficas, con análisis, y a veces le piden al jefe hasta 2 y 3 minutos, pero el jefe le dice, tienes solamente un minuto. Javier Giraldo, ¿por dónde empezar una noticia cuando la queremos contar en un minuto? Mire, lo primero que le dicen a uno en la primera clase de introducción al periodismo en primer semestre es que uno debe estar teniendo claros 4 elementos por lo menos, que van a ser parte de algo que se llama el encabezado o en inglés el lead de la noticia. Entonces, uno tiene que saber concretar el qué, el cuándo, el dónde y el cómo. ¿Sí? Pero la magia está en saber en cuál de esos 4 está la noticia realmente. Porque lo que yo siempre he comentado es que a uno le queda muy fácil llenar un formulario y entonces hacer un saludo estándar. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, si es para televisión. O buscar un inicio relativamente cómodo y por ahí no está la cosa. La cosa debe estar es encontrando exactamente si debo empezar por el dónde, porque es un sitio muy particular y eso me marca la línea de mi noticia. Si debo comenzar por el qué, porque efectivamente lo que sucedió es absolutamente novedoso y es la noticia, repito. O si debo empezar por el cómo. Es más, si debo dejar que alguien arranque la noticia, es decir, como comentamos en televisión, empezar por un testimonio, por lo que técnicamente llamamos nosotros adentro un full. Porque evaluar esas posibilidades son las que me van a permitir encaminar mi noticia y sobre todo no enredarme si además la cosa es de tiempo y no tengo sino un minuto o, no sé, unos 20 centímetros de un periódico. Javier, ¿la noticia se debe contar en el in del presentador o debe ir más bien abajo en el grueso de la nota para no dañar la sorpresa desde un principio? Es el gran dilema de los periodistas y jefes de emisión y directores de noticias. Claro, porque lamentablemente es más cómodo, o sea, no pensamos en las necesidades que tiene cada medio para a su vez suministrar desde distintos puntos de vista lo que estamos diciendo. Se supone que un titular y un arranque que puede ser el in del presentador, si es en televisión, o lo que a veces en periódicos se llama la bajada, o un sumario que nos dé un resumen, debe ser lo suficientemente ganchudo, pero no nos debe matar la noticia. Porque la gracia es que ese texto que diga el presentador o que vaya después del titular, lo que tiene que ser es provocativo, llamar la atención para que el lector se quede más ahora cuando estamos hablando que en las redes sociales no solo se habla de la figura que los periodistas reconocemos como la pirámide invertida, que en realidad es un triángulo,
en donde decimos que arriba tiene que estar lo más importante. Ahora se habla también de que la pirámide debe ser invertida, pero también de forma horizontal, porque en Internet sucede un fenómeno particular que es lo que se llama el formato F, y es que la gente lee primero lo que tiene a su izquierda y luego lo que va teniendo de izquierda a derecha y descuida unos campos que queden por acá sobre la derecha. Entonces hay que considerar esas dos figuras para saber en dónde se concentra la vista del lector o del televidente. Omar Hernández, ¿por dónde empezar para contar una noticia en un minuto? La gran preocupación de los nuevos periodistas y a veces de los veteranos periodistas cuando tienen la superchiva y un minuto no alcanza. Mire, Carlos, yo pienso que es importante en esto de los medios ser muy claro, muy concreto. Y como bien dice Javier, no hay que quemar la noticia de entrada. Lo que más cautiva al lector, al radioescucha, ahora con este nuevo tema de la tecnología, al televidente en el caso de la acción, es que lo enganchen. Para enganchar no hay que contar todo de una vez, sino dejar picadito de entrada para quedarse y seguir desarrollando la información. Algo claro también es quitar un poco el protagonismo. Sobre todo uno en el tema de los directos. Los directos uno siempre pide cuando es jefe que sean cortos, precisos y concisos. Y aquí el protagonista no es el periodista, sino, como decía Javier, la misma noticia como tal. Yo pienso que hay que iniciar como tal, pero no quemando todo de entrada, sino irlo desarrollando. Ya. Camilo Montoya, usted que trabajó en CMI, fui testigo muchas veces de que Yamid Amad decía, tiene 50 segundos, tiene 40 segundos. Y la gente decía, no, jefe, por favor, deme el minuto o minuto 10. Esto no lo puedo contar en 40 segundos. Tiene 40 segundos, no puedo más, porque el noticiero pues es muy ajustado. ¿Usted cómo lograba contar esa noticia en 40 o en 50 segundos, Camilo? Sí, esto era una discusión diaria porque CMI, a diferencia de otros noticieros como Caracol y RCN, no cuenta con ese tiempo. Es un noticiero de 1 hora, entonces cuando en el caso que me estabas planteando, que es el caso de CMI, ya me arma la lista de las notas en la emisión central, pues en promedio las notas de CMI tienen entre 40 segundos y 50, y si es una nota muy importante le da 1 minuto, y si es algo supremamente importante da 1:10, no más de eso. Entonces sí era complicado porque terminaba uno discutiendo en el buen sentido y pidiéndole al jefe más tiempo, y a veces lo hacía y a veces no. Entonces yo, ¿qué hacía? Pues lo primero es hacer un buen in para la presentadora. Entonces, para que no, es decir, en el IN sí se da noticia en el caso de CMI, por lo que no hay tiempo, y entonces uno ya sabía que tenía que hacer varias cosas, como por ejemplo nunca repetir en el texto de uno, en la nota, lo que diga la presentadora, elegir muy bien los testimonios y que los testimonios no repitan lo que uno como periodista dice también en el texto. Entonces, si la cuestión es de tiempo exclusivamente, si toca condensar la información, priorizar lo más importante, el testimonio más importante, porque no hay tiempo y tiene que haber una alocución rápida y clara, porque yo como periodista y también como espectador, pues no me gusta ver una alocución o escuchar una alocución muy lenta, porque lo que estaban diciendo también Javier y Omar, tiene que enganchar a la audiencia entonces, pero si es una cuestión de tiempo, pues hay que procurar que la presentadora no repita, uno como periodista no repetir, que cada cosa que vaya en esa nota de 40 de segundos o 50 segundos, pues se ahorre mucho el tiempo. Entonces lo más importante es ser claro, priorizar y no repetir nunca en la información. Javier, ¿qué suprimir cuando hay mucho material para contar esa misma noticia en 2 minutos o en 3 minutos? Hay gráficos, hay fulls, hay reacciones y hay paso en cámara. Entonces, ¿cómo armar esa nota y qué es lo menos prioritario para incluir en esa noticia si estamos hablando de la manera de contarla? Mire, acabo de hacer referencia a la pirámide invertida, Uh-huh. que casualmente la dibujamos siempre como un triángulo. La primera norma es pensar que lo menos importante va al final. O sea que uno pensaría que lo que esté en el final es
lo que primero hay que suprimir, que en términos periodísticos lo llamamos capar. Entonces, por ahí arrancaría la primera base. Lo que pasa es que también, sobre todo en televisión, yo soy partidario de que los finales sean muy especiales, porque la información fluye tan rápido que no solamente basta con atraer al principio, sino que lo que se diga al final también tiene su importancia porque es como lo último que la gente escuchó y es lo que más fácilmente va a quedar en la cabeza. Entonces, en ese sentido, hay que tener no solamente un buen arranque, sino también un final memorable. Entonces, queda uno contra la pared sabiendo qué sea lo que debe quitar. Lo que decía Camilo es fundamental. No hay opción de repetir. No hay opción de repetir. No hay opción de repetir. Hay que tenerlo clarísimo. En radio existe con frecuencia que el ritmo lleva a que el IN de quien está presentando lo que llamamos en televisión el IN, el arranque de la noticia, dice lo mismo que dice el primer párrafo. Y además, muchos escriben sin escuchar los testimonios que recibieron. Entonces, no falta, repito, con frecuencia eso lo escucha uno en radio y yo no sé si, yo no he hecho radio y yo no sé si eso sea tendencia común allá, pero a los periodistas les queda en la cabeza la sensación de que pueden decir, el funcionario dijo que está preocupado y entra al testimonio y dice, estoy preocupado. Eso no tiene gracia, porque precisamente es una de esas repeticiones. De manera que si uno puede acudir a recursos como esos en televisión, de los gráficos, y en internet también, de los gráficos, de las líneas de tiempo, de todos los elementos que den contexto, eso nos va a ayudar a que tengan que decir menos cosas en la nota, pero además, por ejemplo, si es del caso de internet, ya les hablaba de esa figura que llaman el fenómeno F. Entonces, si por acá, abajo a la derecha quedan cosas que son de difícil visión del público, ese es el sitio, ese es el recurso con el que se debe llamar la atención en ese sitio, para montar esos otros elementos por ahí al ladito. Bien. Poner frases destacadas. Siempre es preferible que lo diga el invitado, que lo diga el entrevistado, a que lo diga el periodista, porque también lo que decía Omar está muy puesto en razón. Todos llegamos a escribir siempre entendiendo que lo que decimos es maravilloso y que a eso no se le debe cortar nada, no se le debe quitar nada. Y resulta que muchas veces el periodista se debe lucir es haciendo una buena entrevista, no apareciendo y apareciendo y apareciendo. Bien. Omar, ¿qué opinión le merece? He visto que en algunos medios, por el afán, el periodista está en la calle, envía todo, pero la nota da minuto y medio. Y usted quiere una nota de 1 minuto. En algunas ocasiones dejan al editor que tome la decisión de echar machete o echar cegueta hasta que la deje de 1 minuto. ¿Está de acuerdo con estas situaciones que se ven a veces por el afán? Y una segunda pregunta a la vez. ¿Se encontró con alguna anécdota, con alguna situación similar a la que estamos hablando de algún periodista nuevo que no sabía contar una noticia en 1 minuto y usted cómo la resolvió? Uy, esa es una muy buena pregunta. La segunda, sí, muchos casos, muchos casos. Alguna vez fui a revisar una nota y tenía 3 pasos en cámara el periodista dentro de la misma nota. La nota obviamente duraba, 2 minutos algo. Y entraba lo que llamamos algunos en los medios con la sierra a empezar a machetear, a cortar y tenerle como sentido y poner lo más importante. Yo pienso que lo primero que uno debe hacer en estos casos es, insisto, quitarle menos importancia al periodista y el protagonista, vuelvo y repito, es el personaje que nos va a contar. Y siempre he sido partidario en ese aspecto. Yo prefiero hacer off cortos o textos cortos y quien me cuente la noticia sea el personaje. Que el personaje en el full
Omar, ¿perdimos a Omar o está por ahí Omar de nuevo? Omar, lo perdimos, hábleme por favor, me va a los brazos. Bien, pasemos entonces a hablar con Camilo Montoya de alguna situación que se le haya escapado de una nota de pronto y no haya podido contarla dentro de los 50 segundos o alguna anécdota que le haya pasado contando una noticia en un minuto, porque al principio no es fácil, pero después incluso se puede contar hasta en menos. No, no recuerdo alguna anécdota puntual. Sé que muchas veces en donde más me sucedió fue en CMI, porque Javier, que fue jefe mío en City, lo sabe, en City uno tiene un poco más de tiempo y en Canal Capital también. En CMI me sucedía todo el tiempo, pues era todos los días porque las notas en CMI son de 40 segundos. Pero no recuerdo un caso especial, pero sí recuerdo que era un esfuerzo muy grande tratar de condensar una información, sobre todo yo que cubría informaciones judiciales y de orden público, pues ponerlas en 40 segundos. Entonces no recuerdo una situación puntual, pero lo que dice Javier es muy cierto. Hay que ser muy cuidadosos o priorizar mucho también el cierre de la noticia. Debe ser una información, una conclusión que sea un dato comparativo o que, por ejemplo, con miras hacia el futuro de esa historia que acabamos de contar, debe ser muy clara y debe ser memorable. La gente debe recordar el final de esa información. Entonces, si bien el inicio en la presentadora o en el presentador debe ser claro, contundente y no se debe repetir, pues el final debe ser ese toque del periodista, ese sello, esa marca de su forma de contar la historia y de darle una conclusión a la historia si la tiene o a la noticia, y si no, algo con miras hacia el futuro. Ese puede ser un buen consejo para los periodistas que están empezando y que van a tener que enfrentarse a notas de un minuto en los medios tradicionales. Javier Giraldo, supongamos que le toca hacer una nota de un minuto, cuarentena en la localidad de Kennedy, encerramiento exclusivamente en la localidad de Kennedy. ¿Por dónde se debería arrancar y qué datos son los más importantes para contar en esa noticia de un minuto? Pues yo creo que la base debe ser ubicar a la gente que estamos en Kennedy. Es decir, la ventaja de la televisión es que a veces uno debe saber utilizar tanto el recurso visual que no necesite palabras. Si yo pongo una secuencia de imágenes que me muestre, por decir algo, el monumento de banderas y un sector, por decir, alrededor del antiguo Ley o del antiguo Cafam, que son absolutamente representativos y que no hay lugar a que piense uno que está en otra parte diferente, ya está diciendo estoy en Kennedy. ¿Sí? Y si no digo aquí en Kennedy, sino que estoy diciendo los tantos habitantes de esta localidad y armo la frase entregando dos datos, primero me permite redactarla de forma distinta y segundo estar saturando, por decirlo de la mejor manera posible, saturando la información para aprovechar el tiempo. Porque es que el tiempo, fíjate que tú me estás hablando del caso de un minuto, pero yo le puedo traer a cuento otro problema que pocos saben que es, por ejemplo, armar historias para programas. Por ejemplo, como Séptimo Día o como teníamos los programas de investigación de City que se llamaba CTI, Acción contra el Crimen. Si vamos a hacer historias de 6 minutos, cualquiera podría decir, no, muy fácil, porque... Y resulta que eso tiene su gracia. O sea, Bien. concretar en un minuto o poder contar amablemente para que la gente no se aburra y tener suficientes elementos para hacer una nota de 6 minutos o 3 notas de 6 minutos, que es lo que viene a completar un especial de media hora, son retos que todo el tiempo estamos teniendo. Es decir, hay que saber administrar muy bien el tiempo que tenemos. Para volver a la pregunta, entonces diría, yo arrancaría por imágenes representativas, estaría dando los datos de la población que hay allá, confirmando, contrastándolos contra los datos que haya de casos en esa localidad. Hablamos con gente, por supuesto, la gente siempre tiene que estar y ahí me alcanzan, en un minuto me alcanzan a caber perfectamente 3 fulls. De 10 segundos cada uno, tengo 30 segundos. Y si es del caso, hasta un paso en cámara mío de otros 10 segundos y ya voy redondeando la historia. Bien. Omar, volvimos con usted.
Entonces, sí se puede contar una historia, una noticia mejor en un minuto. Lo están escuchando y lo están viendo muchos estudiantes de comunicación en Colombia y en Latinoamérica. ¿Qué más tiene para agregar a este tema? Sin duda. Yo pienso que en ese minuto eh, es mejor, me dispensan que yo tenga que volver a decir, Javier, lo acabo de ver el argumento de Javier. Es claro que uno hace un paso en cámara en 10 segundos, le mete los fulls, 3 fulls de la gente, que sin duda también comparto, tiene que ir la gente. Yo siempre soy partidario de que tiene que ir la gente en una noticia, y alguna voz oficial que me complemente lo que yo estoy presentándole a la gente. Eso en cuanto a televisión. En radio, digámoslo, pues que uno deja que el anchor sea, o el que esté en el estudio, en la cabina mejor, que sea el que dé la intro, y uno desarrolle siempre con audio ambiente, insisto, con la gente hablando en la calle, para que se vaya tomando más fuerza. Y si lo paso, por ejemplo, a sistema digital, pues obviamente tiene que ser mucho más concreto. En prensa escrita sí yo me puedo extender, pero en este caso la pregunta va a un minuto. Yo hago referencia al caso de televisión, que es lo que podría equivaler al tiempo que estamos enunciando. Camilo Montoya, ya para finalizar, la misma pregunta. Entonces, ¿sí se puede contar una noticia en un solo minuto? Y a eso agreguémosle algo, en casos hipotéticos donde tenemos que contar una noticia, pero no tenemos nada, ni fulls, ni gente, ni nada, escasamente datos y gráficas, porque a última hora salió esta noticia y no hay nada. Yo creo que entonces sí hay más tiempo para contar y más recursos, como gráficos e imágenes de apoyo. ¿Qué dice usted? Sí, ante todo yo creo que una noticia sí se puede contar en un minuto e incluso en menos. Es preferible si uno tiene más tiempo porque le da más profundidad, más contexto. Si uno tiene cifras disponibles, pues las puede incluir. Pero si toca hacerlo en un minuto o en 40 segundos, no solo se puede, sino que se ha hecho, se ha venido haciendo y yo creo que todos los que estamos aquí lo hemos hecho. Y bueno, lo que hay que hacer es aprovechar mucho el tiempo, los recursos. Entonces hay que ver qué recursos uno tiene visuales para poder utilizarlos mejor. Si uno tiene que eliminar un paso en cámara es preferible. O como decía Yamid en CMI, si no tiene full es porque, en un ejemplo respetuoso, pero es un ejemplo, si se acaba de morir el Papa y no hay todavía declaración del Vaticano, no hay reacción de nadie, pero se confirmó, pues el periodista es el que tiene que salir a dar la noticia. No esperar a que llegue una declaración, porque sin declaración no sale, sino si la noticia está confirmada, pues tendrá el periodista que dar esa información en voz en off en un minuto. Y ha sucedido mucho, sucede mucho con las noticias de última hora, con los extra de última hora. Entonces, sí se puede contar en un minuto, y si es del caso, si no tiene testimonio, lo puede hacer el periodista perfectamente. Lo importante es priorizar la información, ser claro y aprovechar ese minuto con información pues indispensable, información verificada, pero información importante, siempre lo más importante. Bien, señores, se nos acaba el tiempo. Muchas gracias por Carlos, haber estado. ¿Algo más para agregar, Javier? regáleme un comentario adicional, porque así como lo acaba de decir Camilo respecto a una noticia de última hora, también hubo referencia a que hubiera varios pasos en cámara. Yo creo que no hay una regla específica, sino que uno tiene que justificar cada elemento que ponga en las historias. Porque, por ejemplo, frente a una historia o a una noticia relacionada con el famoso metro de Bogotá, pues cuando no hay más que unas imágenes de lo que llaman los render, el recurso precisamente es irse, por ejemplo, a hacer parte del recorrido y decir, aquí en la calle 72, aquí en la calle 26, aquí en este otro punto va a haber estaciones, por ejemplo, y el recorrido lo hice en tanto tiempo. Esa es una historia que, por ejemplo, la mejor forma de pintar es que el periodista muestre que hizo el recorrido y que se demoró tanto tiempo, y que estiman que, por ejemplo, con el metro funcionando, eso va a reducir en tanto otro. Es decir, ahí esa sería una historia que tuviera 3, 4, hasta 5 pasos en cámara sin problema. Pero si los piensa meter con otros elementos en los que se esté luciendo ese periodista, en vez de estar aportándole a la nota, pues las cosas son más complicadas y más difíciles. Bien, señores, gracias mucho por aprender y mucho por hablar en este tema. Repito, se nos acaba el tiempo y en el próximo video vamos a tocar un tema muy interesante y lo propuso Javier hoy, cómo contar crónicas.
cómo contar historias en 10 minutos, en 12 minutos o en 7 minutos, por dónde empezar. Eso será en el próximo video de Charlando con Charles. Chao, chao.